Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al primer video del año. Tras un muy emocionante 2024, abrimos 2025 con una reseña solicitada. Y de entre todas las películas que aún me faltan pasar por acá, qué mejor forma de empezar el año que con una película experimental japonesa de finales de los años 60 en medio de la nueva ola japonesa y del milagro económico japonés. Sí, la mejor forma de iniciar el año. Por si no ubican ese fenómeno, dejen que se los explico. Muy parecido a las olas alemanas y francesas, la nueva ola japonesa era un movimiento de artistas para desafiar las normas convencionales del cine, para desafiar las reglas después de que el cine japonés decidiera realizar ciertos cambios para ocasionar sucesos culturales e ideológicos en la sociedad japonesa. Y ante eso, ¿podemos culpar a los artistas por rebelarse? Digo, el mismo año que salió esta película que vamos a comentar, se estrenaba esta película de Godzilla que mejor ni echemos un vistazo. Pero en resumen, hubo muchos nombres reconocidos en ese movimiento que me encantaría destacar. Pero nuestro protagonista el día de hoy es Toshio Matsumoto, un director de videoclips y cortometrajes caracterizados por su surrealismo, experimentación y hasta cierto punto arte abstracto. Y Toshio en 1969, en un panorama de movimientos sociales y cierto despertar sexual en muchos jóvenes japoneses de la época, decidió agarrar una muy conocida tragedia griega clásica llamada Oedipus Rex. Para facilitar a la traducción la llamaremos Edipo Rey. Una obra que habla sobre un hombre que se convierte en rey tras el involuntario asesinato de su predecesor y casarse con la reina, y ante la investigación del hecho mientras intentaba solucionar un problema, se da cuenta que su predecesor era su padre y la reina es su madre, acabando de una forma súper grotesca. Tomando de base esa historia para su ejecución, pero adaptándolo a la época y al contexto, cambiándolo completamente, es que abriremos las puertas para este análisis, quizás el más complejo del canal hasta ahora, pero que sin duda será muy interesante reto para mí. Prepárense, porque es hora de hablar de Funeral Parody of Roses. Tomando en cuenta de qué época es esta película y bajo qué idea fue hecha, uno puede entender rápido el hecho de que la propia obra no parte de una narrativa común o un estilo visual fácil de identificar, y esto es porque la película hace constantes saltos en la propia línea de tiempo de los hechos, como también posee un apartado visual que es muy abstracto con la fotografía. Ya explicaré luego esto, pero en sí, ¿qué podemos sacar del lado narrativo de este planteamiento? Sencillo, el propósito de esta fragmentación donde vemos casi que a estilo documental cómo es la vida de los personajes y la situación de movimientos sociales en donde la película se para, permite que conozcamos más la psicología de cada uno, centrándonos obviamente en nuestros tres personajes más importantes, Eddie, Leda y Gonda, de los cuales ya comentaré cómo sus roles se desenvuelven, pero mientras tanto también puedo destacar cómo esta narrativa se construye bajo tres partes principales: los personajes en el presente, el descubrimiento de sus pasados y cómo se conectan, para cerrar finalmente con la propia adaptación de la tragedia en esta historia. Pero si crees que ahí termina lo sencillo con esta película, déjame decirte que estás equivocado, porque ahí es cuando aparece el apartado más destacable del cine de Matsumoto, la fotografía. ¿Qué nos quiere contar él con sus visuales vanguardistas, collage de imágenes, montaje rápido y la ruptura de la cuarta pared? Dejando de lado que nos ayuda bastante a comprender el estado emocional y psicológico de los personajes, viendo estas propias imágenes para entenderlos a fondo, también subvierte mucho las expectativas a la hora de plantear la fotografía, porque como dije, esto era una película de la nueva ola japonesa, caracterizadas tanto por sus premisas como por este tipo de cosas, y la mera presentación de esta película, aparte de ser muy atrapante, está muy bien implementada bajo lo que quiere contar esta película a lo largo de su narrativa. Pero mire, ya hablé mucho del planteamiento, mejor hablemos de trabas. En un contexto de liberación sexual y surgimiento de los drag queens y los travestis en Japón, es que durante la película vemos, como si de entrevistas se tratasen, a un montón de este grupo de personas respondiendo preguntas sobre cómo es este modo de vida, qué los orientó a eso y si están satisfechos actualmente. Con esto vemos a Eddie, un trans con problemas con su pasado que mediante esta vida, ya sea con la venta de drogas de Gonda o filmando películas porno, es que termina evadiendo lo más posible su pasado, donde no se da cuenta que tanto Lida como Gonda están mucho más atados de lo que realmente creen, aunque ya abordaré eso. Pero ya con estas escenas, que están mejor colocadas dentro de la película del que cualquiera podría imaginar a la hora de leer la sinopsis, de lo cual esto solo nos dice de lo buen director que es Matsumoto, es que en la película logramos conocer este estilo de vida a fondo,
no tanto como una glorificación realmente, sino un punto medio donde no se lo deja de lado a la hora de hablar de otros temas. Y tomando en cuenta la situación de este grupo en esa época, sobre todo en un país como Japón, a cómo está el panorama actualmente, la película es sobresaliente a la hora de representarlos. Sin contar que la mera representación visual con los actores es una muy acertada, ya que salvo un par, genuinamente el elenco está tan bien maquillado y caracterizado que fácilmente puede ser engañados por lo bien que se ven. Y obvio que el mejor de todos es Shinosuke Ikehata, como el propio Eddie, que es tanto magnética como cautivadora, transmitiendo carisma y cariño, pero también vulnerabilidad y dolor, convirtiendo a este personaje en uno de los más memorables de esta clase de cine. Pero ya habiendo destacado tanto la representación, caracterización y actuación, no es mal momento para mencionar que la dirección de Matsumoto también es excelente a la hora de cambiar de géneros y tonos, logrando surfear con éxito entre el drama, las escenas de entrevistas, estilo documental, la sátira a la sociedad japonesa, de lo cual ya hablaré en el siguiente punto, y el propio surrealismo de la experimentación visual, creando una experiencia muy desafiante para cualquiera que se quiera adentrar, pero también súper única, y demuestra la enorme creatividad de Matsumoto a la hora de dirigir películas. Una pena que se haya quedado con 3 incluyendo esta. Pero bueno, ya comentados los aspectos más contextuales y cinematográficos, pasemos a hablar del apartado filosófico, crítico y de tragedia narrativa que esta película nos muestra. Claro, la representación LGBT, en una época donde ese grupo en concepto apenas era un cigoto, está bien representada a nivel de dirección, pero la cosa que termina de atar los cabos con dicha aportación está en la crítica social, relacionada a cómo se veía la sociedad japonesa de la posguerra, y podemos englobarla a un montón de cosas, ya sea la hipocresía que poseen al reprimir públicamente estas actitudes pero en el fondo fetichizarlas, de lo cual, tomando en cuenta cómo Japón implementa este tipo de cosas en los animes muy alejado de la realidad no estaba, al conformismo de los roles binarios, homogeneidad y la adhesión de normas tradicionales, la desconexión enorme causado por la modernización rápida de Japón en tan poco tiempo, complementándolo al hecho de que también se critican los movimientos sociales progresistas cuestionando si eran genuinos o solo un espectáculo vacío que perpetuaba las mismas jerarquías sociales, como también personajes como Gonda y las trans, incluido el propio Eddie, deshumanizando las relaciones humanas al hacerlo ver como algo placentero y carnal pero nunca afectivo, la propia violencia intrafamiliar que hay por los roles mencionados anteriormente, la propia cultura de la apariencia y espectáculo que fue adquiriendo Japón por esa época y que en parte heredó al adoptar cosas de Estados Unidos, y obviamente la marginalización que hay del grupo de gente queer que por algo en esta película es visto como un submundo. Para resumir en pocas palabras, la película critica el fascismo del que Japón no se había deshecho completamente tras perder la Segunda Guerra Mundial, ya que por más cambios que hicieron, en el fondo seguían siendo los mismos, lo cual aparte de estar muy bien presentado a lo largo de la película, también podemos decir que envejeció mejor que nunca cuando tomemos en cuenta que el Japón actual, sin haber tanto choque entre ideales del pasado e ideales modernos, no deja de haber cierta hipocresía en dicha sociedad por más avanzada que sea. Aún así, es todo este preámbulo de crítica que la película abre con una exploración filosófica sobre la identidad individual y general que formamos y cómo el pasado nos termina moldeando. Y para esto, lo mejor sería empezar a comparar con Edipo Rey. Verán, respecto al tema de la identidad, en la historia de Edipo él busca huir de la profecía a su alrededor a pesar de que sus acciones lo llevan a cumplir dicho destino de forma inevitable, lo cual es similar a Eddie, solo que aquí no hay profecía, con la cosa de que su lucha sobre su identidad es causada porque desconoce la conexión que hay entre su madre y padrastro. Edipo desconoce su parentesco con los reyes, mientras Eddie se relaciona con Gonda tras la muerte de Lida, sin saber que estaba relacionado con su trágico pasado. Este apartado de identidad se ve relacionado con las relaciones familiares que ambos poseen, ya que por un lado la relación incestuosa entre Edipo y su madre refuerza el tabú y la moralidad de la tragedia griega, nula, que aquí sí se diferencia de Funeral Parody of Roses, porque no hay un incesto explícito, ya que mientras Gonda estuvo involucrado en la muerte de la madre de Eddie y también se relaciona con Eddie, aún así su propia relación rompe con normas fundamentales de moral humana, sin que Eddie la sepa hasta el final de la película. Y en parte me gustaría seguir desarrollando sobre este tema, pero tomando en cuenta lo fuerte de los temas que estoy tratando aquí, que probablemente YouTube meta una muy probable restricción de edad, hablemos de otros aspectos importantes de la película.
Ojo, seguiré explicando la comparación con Edipo, pero ahora quiero analizar no puntos malos de la película, sino elementos ambivalentes respecto a la experimentación que quizás a mí y a mucha gente nos hizo capturar para ver esta película, pero muchos otros querrán alejarse apenas vean un par de minutos de la misma. Mire, la narrativa no lineal aplicada en esta cinta puede ser enganchante para algunos, pero confusa para otros, ya que aun cuando la propia fragmentación fue una decisión creativa que respeto y que banco totalmente porque ayuda a la experiencia de ver esta película, sé que hay mucha otra gente que quizás esta decisión puede confundirlos, quizás porque estén más acostumbrados a narrativas comunes o apenas te estás adentrando en este tipo de cine, y quizás esto es demasiado para ti en primera instancia. Aún así, algo ambivalente que en momentos sí me confundió fue el intento de provocación que esta película quiere causarle a todos con escenas más violentas o incluso sexuales, porque en mi caso mi problema no está en que la película sea excesiva en esto o que realmente me moleste, sino que simplemente me confunde, porque el horror lo intenta mostrar con solo imágenes, pero en otros momentos quiere crear escenas de eso y el problema es que están montadas sin sonido alguno más allá de la música, lo cual es raro a más no poder y no para de confundirme al respecto, e incluso en algunos momentos me genera un poco de risa. Pero nada de esto le resta valor a la comparación, de la cual justo una escena que mostré con eso va relacionada ahora, y es que otro punto de conexión a comparar entre Eddie y Edipo es que el propio asesinato es un catalizador en ambas historias, ya sea que en Edipo Rey se cumple la profecía después de que el mismo asesina al rey en un acto impulsivo sin saber que este era su padre, como también que en el caso de Funeral Parody of Roses, cuando Gonda mata a la madre de Eddie, se provoca el núcleo de la tragedia, ya que aun cuando aquí el causante no es Eddie, la propia relación que posee con Gonda ya lo vincula con ese acto, lo cual refuerza el peso de su pasado en su vida. Y hablando de la tragedia, cómo Edipo y Eddie enfrentan el autodescubrimiento como un proceso desgarrador también es importante, ya que uno mientras es llevado a una vida de exilio y sufrimiento, el otro sufre un colapso emocional que culmina en algo realmente impactante. Ambos se vuelven víctimas de algo más grande que ellos, uno del destino y otro de los traumas familiares. En uno la revelación destruye su vida, y en el otro la revelación provoca su autodestrucción. Y ahora sí, podemos analizar el final. Y llegamos al momento más importante a nivel narrativo de esta película, el momento de la ceguera. En ambas versiones esto carga con un enorme simbolismo que redefine la tesis. Por un lado, en Edipo, el sacarse los ojos significa que él se dio cuenta de que siempre fue un ignorante con lo que le deparaba el destino y nunca se dio cuenta de por qué solo era un lacayo del mismo. Por otra parte, en Funeral Parody of Roses, el simbolismo se va construyendo desde las escenas del pasado en el transcurso de la película y la escena final, porque vemos a Eddie observar espejos y su propio reflejo varias veces para demostrar lo fragmentada que está su identidad y cómo no puede ver quién era realmente. Y en el momento en que se ciega es cuando se da cuenta de que él siempre estuvo ignorando y estando ciego de su pasado y al peso de sus acciones, por lo que el cortarse oficializó eso, ya que según la película, Eddie siempre estuvo ciego. Pero ¿qué nos termina dejando en reflexión este final y toda esta historia entre ambas obras? Por un lado, Edipo Rey sirve como una obra universal para explorar importantes temas como la identidad, la culpa y el destino, cosa que he denotado en estas comparaciones. En esto aparece Matsumoto, que inspirado en Edipo Rey, recontextualiza todos estos temas y toda esta historia a un marco moderno, tocando temas como los traumas familiares, la sexualidad y la identidad de género, mostrando que las tragedias humanas más pequeñas trascienden el tiempo y el espacio. Uno lucha contra las profecías y el destino, pero los termina encontrando en el camino que toma para evitarlo, mientras que el otro contra la sociedad moderna, parece entonces obvio, y sus propias heridas emocionales. Ahora, con absolutamente todo esto planteado, al final, ¿qué tal está la película? Esto no está fácil. Verán, sí es grandiosa. Su experimentación audiovisual y narrativo aportó mucho más de lo que nos gustaría creer. No por nada fue una de las películas que más se inspiró en el método de dirección que Stanley Kubrick aplicó en La Naranja Mecánica. Y además, la película también posee excelentes actuaciones, la propia fragmentada narrativa que sí podría enganchar a más de uno a seguir viéndola, una tesis muy interesante para analizar tanto para sacar el mensaje, comparar con el relato original de Edipo Rey y también analizar cómo esta película impactó
mucho en su época y sigue impactando hoy en día por lo adelantada que se siente con su representación LGBT y un montón de cosas que la hacen grandiosa más no poder, pues sí, con todo eso dicho, esta es una gran película. Y es más, lo digo de una, Funeral Parody of Roses recibe un indiscutible King of Emojis. 2 King of Emojis seguidos, ¿en serio? Pero aquí está la cosa. No estoy dispuesto a recomendársela a cualquier persona. Es una cinta de nicho y que quizás muchos se alejen de ella con motivos realmente muy entendibles. La recomendaría si eres alguien que se siente ya muy adentrado en el cine experimental europeo o asiático, y ese es el tipo de público que esta película busca realmente, un tipo de público que esté dispuesto a conectar y entender narrativas de este estilo. Aún así, si estás dispuesto a verla, es completa y enteramente decisión tuya. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy, gente. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, síganme en mis otras redes sociales para estar al tanto de otras opiniones mías, como también de actualizaciones de este canal y los directos que hago con Cas. Y no olviden unirse al servidor de los discordantes. Se me cuidan y sin nada más que agregar, Tucán fuera. ¡Buen viaje!